En el video anterior estudiamos la quinta y la sexta trompeta. Esas dos trompetas, junto con la cuarta, son castigos de Dios contra el cristianismo apóstata por la persecución de los santos. Pero la quinta y la sexta trompeta, que fueron las que estudiamos en el pasado video, se refieren específicamente a los turcos otomanos. En la quinta trompeta se dice que iban no a matar, sino solo a atormentar por 5 meses. Esos son los 150 años del primer periodo de formación y establecimiento del Imperio Otomano, durante los cuales la guerra con Tamerlán el Terrible y las subsecuentes luchas internas frenaron la expansión otomana. Sin embargo, en la sexta trompeta se da la orden de matar. Ese es el segundo periodo durante el cual estados católicos comienzan a desaparecer del mapa, conquistados por el Imperio Otomano. Antes de comenzar a estudiar el capítulo 10, hay 3 cosas que no profundizamos en el pasado video. La primera es la referencia al río Éufrates, donde estaban atados los 4 mensajeros de destrucción. Como ya aprendimos cuando estudiamos el libro de Daniel, cuando en una profecía que se refiere a eventos a ocurrir después del fin de las 70 semanas, se habla de algún lugar, su significado es simbólico, nunca es literal. Por lo tanto, esto no es una referencia literal al río Éufrates, ni a Mesopotamia, ni al país de Irak. Ni tiene nada que ver con la guerra del Golfo de George Bush padre, ni la de George Bush hijo, ni ninguna posible guerra futura en esa región. Sino que el río Éufrates es solo una referencia a aguas, símbolo de multitudes, pueblos y naciones. En la quinta trompeta tenemos el mensajero al cual se le dio la llave del pozo del abismo, y cuando abrió el pozo salieron las langostas. Y en la sexta trompeta tenemos significados similares, pero con distintos símbolos. En lugar del ángel del pozo del abismo, tenemos los 4 ángeles. En lugar del pozo del abismo, tenemos el Éufrates. Y en lugar de las langostas con aguijones de escorpión, tenemos los caballos con cabezas de león y colas de serpientes. El mensajero del abismo de la quinta trompeta representa a Osman I, fundador de la dinastía otomana. Y los 4 mensajeros de destrucción de la sexta trompeta representan a la dinastía otomana, o sea, los descendientes de Osman I. En cuanto al significado de que sean 4, ya lo cubrimos en el video anterior. El pozo del abismo en la quinta trompeta representa muchedumbres, naciones y pueblos. Y el Éufrates en la sexta trompeta representa lo mismo, muchedumbres, naciones y pueblos. Las langostas de la quinta trompeta representan el ejército otomano, y los caballos de la sexta trompeta también representan a los ejércitos otomanos. Lo segundo que nos explicamos fue el significado espiritual del fuego, que los caballos de la sexta trompeta lanzan por sus bocas, y el significado espiritual de las colas de serpientes. Como dijimos en el video anterior, el significado literal de que tengan cabezas de león por delante y de serpiente por detrás es que son enemigos difíciles de vencer. Pero en cuanto al significado espiritual del fuego y el hecho de que los caballos lo escupan por sus bocas, no puede simbolizar otra cosa que no sea la propagación de falsas doctrinas. Claro, ese es el significado espiritual. Pero como también ya explicamos en el video anterior, el fuego que escupen por sus bocas también tiene un significado literal. Junto con el humo y el azufre, el fuego se refiere al uso de la pólvora. En cuanto a las cabezas de leones y las colas de serpientes, Isaías 9:15 dice: el viejo venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentiras, este es la cola. El viejo, la cabeza, representa a los gobiernos, el Estado, y el profeta representa a la religión. De modo que en la sexta trompeta, al hablarnos de las cabezas de león y las colas de serpientes, tenemos algo similar a lo que ocurre en el cristianismo apóstata, donde desaparece la separación entre iglesia y Estado. Eso sigue siendo una realidad en muchos países donde el islamismo es la religión oficial. A esto podemos añadir el simbolismo de los caballos, símbolos de guerra, con cabezas que son símbolos de liderato, pero que además son cabezas de leones, símbolo de fuerza y fiereza, que por sus bocas lanzan fuego, que aquí obviamente nos representa al Espíritu Santo, pero que además tienen en sus colas, que son símbolos de maestros de mentira, tienen en esas colas cabezas de serpientes, símbolo del mismo diablo. Como dijimos cuando comenzamos a estudiar las 7 trompetas, esto es una avalancha de símbolos que satura la imaginación.
Y de la manera más simple que lo podemos poner es que, como ya hemos visto, no se trata solo de un poder militar y de un imperio, sino que también hay un aspecto religioso. Por eso no nos queda la menor duda de que la quinta y la sexta trompeta se refieren al Imperio Otomano, que fue un imperio islámico. Y lo tercero, que tal vez no haya quedado muy claro, es el significado del azufre. Si usted busca en una concordancia todos los pasajes de la Biblia donde se hace mención de azufre, todos están relacionados con castigo. Desde el fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, hasta el lago de fuego y azufre, donde serán destruidos la muerte y el pecado. Así que castigo es el símbolo que encierra el azufre. Y castigo es lo que las 7 trompetas son. Pero como ya mencionamos, el azufre también tiene un significado literal o material. Y es que junto con el humo y el fuego, que también es un símbolo de castigo, es una referencia al uso de la pólvora. El fuego, jacinto y azufre son los colores que representan al ejército otomano. Los ejércitos otomanos son la plaga que mata la tercera parte de los hombres en la sexta trompeta. Pero también el fuego, humo y azufre, como representantes del uso de la pólvora, son también la plaga que mata la tercera parte de los hombres en la sexta trompeta. Pero también el fuego, humo y azufre tienen un significado espiritual similar al del oscurecimiento de la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, y al humo que sale del pozo en la quinta trompeta. En la cuarta trompeta, el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas representa el hundimiento de la sociedad europea en el error y la superstición durante el dominio del anticristo y la imposición de la abominación asoladora. Y espiritualmente hablando, el humo que sale del pozo en la quinta trompeta y el fuego, humo y azufre de la sexta trompeta también tienen un significado similar, pues espiritualmente hablando representan al islamismo, que también es la plaga que mata a la tercera parte de los hombres. O dicho de forma más sencilla, los turcos, la pólvora y el islamismo son la plaga que mata a la tercera parte de los hombres. Los tres van unidos. Los tres son la plaga de la sexta trompeta. Ahora sí, continuamos con el capítulo 10. Pero el capítulo 10 de Apocalipsis no continúa con la séptima trompeta, sino que aquí hay un paréntesis. Pero este paréntesis no es como el que estudiamos en el capítulo 7 de Daniel, donde se habla de algo que rompe el orden cronológico y que hace necesario comparar las 3 veces que se repite la cronología de los eventos para saber cuándo ocurre. No, este paréntesis del capítulo 10 no altera el orden cronológico por el cual nos han traído las trompetas. Le llamamos paréntesis porque, aunque no se interrumpe el orden cronológico de los eventos, sí se interrumpe el tema de las trompetas, que son los castigos previos contra los perseguidores del pueblo de Dios. ¿Por qué se inserta este paréntesis aquí? Pues precisamente porque este paréntesis, aunque no nos habla de algún castigo contra los perseguidores del pueblo de Dios, sí nos va a hablar de ese pueblo de Dios. Este paréntesis es más bien similar al paréntesis que vimos cuando estudiamos los 7 sellos, donde se hace la pregunta, ¿quién podrá estar de pie? Y la respuesta nos las trae el paréntesis cuando nos habla de los 144.000. Cuando estudiamos el quinto sello vimos que hay más mártires que han de ser perseguidos por el cristianismo apóstata. Y en este paréntesis del capítulo 10 se identifica a ese pueblo de Dios. Ahora, los 5 meses o 150 años de la quinta trompeta y la hora, día, mes y año, o 391 años con 15 días de la sexta trompeta, nos han traído hasta el año 1840. Y al igual que en los 7 sellos, el tema de los 7 sellos cambia para hablarnos de los 144.000 que son el pueblo de Dios, que va a estar vivo cuando Cristo venga. Aquí las 7 trompetas se interrumpen para hablarnos del pueblo de Dios. Y si las profecías son dadas en orden cronológico, entonces el capítulo 10 de Apocalipsis, aunque no continúa hablando de los turcos otomanos, sí nos va a hablar de eventos que ocurren alrededor de la fecha de 1840, que fue hasta donde nos trajo la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Este es el único ángel en la Biblia que aparece cercado de una nube. Si usted sabe de algún otro, déjemelo saber. Sin embargo,
En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en sus epístolas y aquí en el libro de Apocalipsis, se nos presenta a Cristo rodeado de nubes. También en el libro de Daniel vimos a Cristo entre nubes. Pero esas nubes no son de humo ni de vapor de agua, sino que por lo general son ángeles quienes forman esas nubes. Quizás es por eso que aparte de este, no hay otro pasaje que hable de algún ángel rodeado de nubes, porque son los ángeles quienes conforman la nube. Entonces podemos decir que si este ángel los rodea una nube, entonces este ángel no es cualquier ángel, porque si lo fuera, sería parte de la nube, en lugar de estar rodeado por la nube. También este es el único ángel en la Biblia que aparece con un arco iris sobre su cabeza. En el resto de la Biblia, quien único aparece rodeado de un arco iris es Dios. También, este es el único ángel en la Biblia que es descrito como teniendo un rostro resplandeciente como el sol. Pero ya Juan describió así a Cristo en el capítulo 1. Y también este es el único ángel en la Biblia que es descrito como teniendo piernas como columnas de fuego. Pero Ezequiel describe la gloria de Dios como de fuego de la cintura para abajo. En fin, este ángel no es un mero ángel. Es el ángel de Jehová, el arcángel Miguel. Es Cristo glorificado. Y tenía en su mano un librito abierto. El énfasis está en que el librito está abierto. Y si el énfasis está en que el librito está abierto, debe ser porque antes estuvo cerrado. En la segunda visión vimos a Cristo tomar de la mano de Dios el Padre un libro sellado con 7 sellos y abrir sus sellos. Y es fácil concluir que este librito abierto que está ahora en la mano de Cristo es aquel libro sellado con 7 sellos. Pero no es lo mismo un libro que un librito. Son dos palabras distintas. El libro de 7 sellos no es el librito que el ángel tiene en su mano. Son dos libros diferentes. El libro sellado con los 7 sellos, no había nadie digno de abrirlo y de ver su contenido. Solo Cristo es digno de abrir el libro y ver lo que hay dentro de aquel libro. Pero ya veremos que este librito del capítulo 10, su contenido sí puede ser visto y estudiado. Por lo tanto, son libros distintos. Entonces, si este librito no es el libro con los 7 sellos, ¿qué libro es? Hay otro libro sellado que ya hemos estudiado. ¿Qué otro libro sellado aparece en la Biblia? Pues de las profecías de Daniel. En Daniel 12:4, Gabriel dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Y en el verso 9, Miguel dice a Daniel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, aquí en el capítulo de Apocalipsis, el mismo Miguel que dijo a Daniel que las profecías recibidas debían permanecer cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, aparece con el librito abierto, pues el tiempo del fin ha llegado. Y es tiempo de que aquello que ni el mismo Daniel logró entender, porque no era para su tiempo, sea entendido. Como ya mencionamos, esta visión del ángel con el librito que interrumpe la profecía de las 7 trompetas está insertada aquí por una razón. La quinta y la sexta trompeta del capítulo anterior nos hablan de un periodo profético de 150 años más 391 años y 15 días. 541 años y 15 días en total. Y ya vimos que esos 541 años y 15 días comenzaron en el 1299, lo que nos lleva al año 1840. ¿No les recuerda algo esa fecha? Esos son 4 años antes de 1844, la fecha en que concluyó la profecía de las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel. La misma profecía que se le dijo a Daniel que cerrara y sellara. Y como bien dice la Biblia, Dios no hará nada sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Dios no iba a permitir que llegara el año 1844 y se cumpliera la profecía sin que nadie se enterara. La profecía de 2300 tardes y mañanas debía ser entendida y predicada.
y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En la Biblia los únicos que aparecen de pie sobre las aguas son Miguel en Daniel capítulo 10, Cristo en los Evangelios, el apóstol Pedro y este ángel. Y claro está, este ángel no es el apóstol Pedro. Compare Apocalipsis 10, 5 y 6 con Daniel 12, 7 y verá que tienen mucho en común. Ambos pasajes tienen un personaje celestial parado sobre el agua. En ambos casos, ese personaje celestial levanta su mano hacia el cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos. El varón de Daniel habla de los tiempos y medio tiempo. Y este ángel de Apocalipsis dirá que el tiempo no será más. El ángel de Apocalipsis 10 está cercado de una nube, mientras que el varón de Daniel 10 al 12 está acompañado por dos ángeles, uno en cada ribera del río. Las similitudes no son por coincidencia, sino porque ambos, el varón de Daniel 10 y el ángel de Apocalipsis 10, son la misma persona. Y porque tanto Daniel 10 al 12 como Apocalipsis 10 están hablando de los tiempos proféticos del libro de Daniel. La manera en que este ángel o mensajero desciende y se para con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, ejemplifica su autoridad universal y lo abarcante que habría de ser la predicación de su mensaje. Es un mensaje para el mundo entero. Pero por si nos queda alguna duda al respecto, el verso 3 dice: y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. De ningún otro ángel en la Biblia se dice que su voz sea como el rugido de un león, pero ya en la segunda visión de Apocalipsis se lo presentó al león de Judá. Este ángel es Cristo. Verso 4. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Recuerden, Juan está escribiendo en el año 96. La profecía de los 2300 tardes y mañanas tampoco era para ese tiempo. Por eso es que se le prohíbe escribir lo que Cristo acaba de decir, porque es para el tiempo del fin, para alrededor del 1840, que es hasta donde nos trajo la sexta trompeta. Verso 5. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. El tiempo del que se está hablando es el tiempo profético. Y no será más porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía de tiempo más larga de toda la Biblia, y la que más lejos se extiende. Después de esta profecía no hay otra profecía fundada en tiempo definido exacto. No hay ningún otro periodo profético que se extienda más allá de 1844. Si alguno viene con cálculos matemáticos predicando cosas aún en el futuro, incluyendo los supuestos 7 años del dominio del anticristo después del supuesto rapto secreto, esos son puras pamplinas, pura ciencia ficción, porque el tiempo no será más después de 1844. La de las 2300 tardes y mañanas es la última profecía de tiempo en cumplirse. No hay ninguna otra, ni tampoco habrá en el futuro alguna otra. Verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Así que el tiempo del fin comenzó desde el año 1844, cuando comenzó el juicio en el cielo. Y la séptima trompeta, que aún falta por sonar, será la consumación. De modo que ahora mismo nos encontramos en el tiempo del fin. Si es que usted aún no lo había notado, pues ya lo sabe. Con este ya llevamos 36 videos estudiando las profecías. Hemos visto muchísima historia, que ciertamente nos ayuda a comprender que estamos por el camino correcto en nuestra interpretación. Pero ya estamos llegando al fin de la primera mitad del libro de Apocalipsis. Y pronto comenzaremos a estudiar sobre las cosas que están ocurriendo ahora mismo.
Verso 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: Ve y toma el librito abierto de la mano del ángel, que está sobre el mar y sobre la tierra. ¿Cuál voz del cielo? Pues la voz que le dijo que no escribiera lo que le dijeron los 7 truenos. La voz como un rugido de león y los 7 truenos es la voz del ángel con el librito, la voz de Cristo. Y esta otra voz que habla desde el cielo debe ser la voz del Padre, porque el Espíritu está en la tierra. Verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y trágalo. Y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. El significado de devorar el librito es obvio. Significa escudriñarlo, estudiarlo a profundidad. Eso es algo que ni Juan ni nadie hubiera podido hacer con el libro de los 7 sellos, pero sí con las profecías de Daniel. Ahora, esta profecía de los versos 9 y 10 de Apocalipsis 10 se cumplió en la persona de William Miller. William Miller creció influenciado por los hombres cultos de la Nueva Inglaterra de final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y como todos ellos, fue deísta y también masón. El deísmo no es sino una religión acomodaticia que enseña que Dios sí existe y creó el mundo, pero que una vez creado se desentendió de él y que ya no interviene en los asuntos de este mundo. Eso incluye el menosprecio de la Biblia como un mero libro de creación humana y no como palabra de Dios. En otras palabras, el deísmo no es sino una excusa para actuar como un ateo mientras se pretende ser cristiano. Y la mayoría de los políticos de aquella época eran deístas, porque en realidad eran ateos, pero dependían del voto de un pueblo que en su mayoría sí era creyente, para poder ocupar los cargos públicos. Los políticos no son hipócritas de ahora, siempre lo han sido, salvo muy escasas excepciones. Por eso es que en su mayoría eran todos masones, porque dentro de la logia podía manifestar el ateísmo que disimulaban ante el pueblo, detrás del disfraz del deísmo. Pero ya de adulto, Miller sirvió como oficial durante la guerra de 1812 contra Inglaterra. Y las cosas que entonces vivió lo convencieron de que Dios sí interviene en los asuntos de este mundo. Como por ejemplo, que más de 15.000 soldados profesionales del ejército y la marina inglesa atacaran por tierra y mar a menos de 4.000 milicianos que apenas sabían disparar un fusil, y que Miller y sus hombres podían resistir ese ataque. O la granada que estalló a escasos 2 pies de Miller y este resultó ileso. Todo eso lo llevó a pensar que un poder sobrenatural que gobierna aún sobre las leyes naturales de causa y efecto intervenía en los asuntos de este mundo. Pero todo lo que él conocía eran las ideas del deísmo, las cuales ahora que estaba consciente de la presencia de Dios no le servían para nada. Se sentía indigno y culpable, y la única luz que veía era la de los vagos recuerdos de un Cristo Salvador del cual algo había aprendido de sus padres en su niñez. ¿Dónde podía encontrar a ese Cristo Salvador? En la Biblia. ¿Acaso la Biblia no era sino solo un libro de creación humana? ¿O será que acaso no lo era? Miller se dio cuenta que, al igual que muchos ateos hoy en día, lo único que sabía de la Biblia era lo que decían aquellos que negaban su origen divino. Pero su conocimiento directo de la Biblia era muy limitado. Fue entonces que se decidió, por encima de las burlas y críticas de sus amigos deístas, a estudiar la Biblia. Se dijo a sí mismo que si la Biblia es en realidad la revelación de Dios al mundo, entonces debe contener evidencia suficiente para sustentarse a sí misma. Y sobre todo, debe poder ser entendida por cualquiera que quiera sinceramente conocer a Dios. Así comenzó a estudiar la Biblia, comenzando desde el Génesis, valiéndose solamente de una concordancia. Pero no leyendo someramente, sino leyendo y releyendo cada pasaje, cada verso, cada frase, hasta asegurarse de haberlo entendido. Y así continuó estudiando hasta llegar al libro de Daniel,
que la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Muchos de los capítulos del 8 al 12 del libro de Daniel permaneció por siglos sin ser plenamente comprendido, pero se acercaba el tiempo del fin, y ya era tiempo de que el conocimiento aumentara y las profecías fueran entendidas completamente. Miller entendió lo que ya hemos estudiado, que los tiempos proféticos se interpretan día por año, y que sabiendo cuál era el punto de partida, podía saber cuándo terminaban los 2300 años. Los cálculos lo llevaron a la conclusión de que el último año de la profecía de las 2300 tardes y mañanas se extendía desde la primavera de 1843 a la primavera de 1844. Posteriormente, Samuel Snow entendió que existía una relación entre el evento profetizado al final de los 2300 años y la fiesta anual del Yom Kippur, y concluyó que su cumplimiento ocurriría no en algún momento entre la primavera de 1843 y la primavera de 1844, sino específicamente el 22 de octubre de 1844. Y así lo predicó por primera vez en agosto de 1844. Pero Miller cometió un error, y ese error fue interpretar el significado del evento a ocurrir al final de los 2300 años conforme a las creencias populares de la época, que enseñaban que el mundo se encontraba comenzando un milenio de prosperidad y que este planeta era el santuario, el monte de Sion. Y debido a eso, concluyó que si la tierra era el santuario, entonces la purificación del santuario, anunciada al finalizar los 2300 años, no puede ser otra cosa sino la purificación del mundo por fuego durante la segunda venida de Cristo. Miller llegó a esa conclusión en el año 1828, de modo que solo faltaban 15 años, y sintió la urgencia de advertir al mundo al respecto, pero también sintió miedo de haberse equivocado. Al fin y al cabo, las profecías de Daniel han estado presentes por siglos, por miles de años, y durante todo ese tiempo, muchos sabios entendidos las habían estudiado. ¿Qué lo hacía él mejor que todos ellos para que se le diese a él esa revelación? Lo que Miller no sabía es que otros en Europa y en Latinoamérica también estaban llegando a las mismas conclusiones. Por ejemplo, el jesuita Manuel Lacunza había completado en 1790 su obra titulada La venida del Mesías en gloria y majestad, la cual fue impresa en España en 1811 y nuevamente en 1812. En 1819 fue proscrita por la Inquisición, pero eso no impidió que fuese impresa en México en 1821 y nuevamente en 1822. E impresa en Francia en 1825 y en Inglaterra en 1826, donde sería traducida al inglés por Edward Irving e impresa en 1827. Es más, el mismo Lutero, siglos antes, había dicho que al mundo le quedaban unos 300 años. También John Wesley, Sir Isaac Newton y hasta el mismo Cristóbal Colón, entre muchos otros, llegaron a estar convencidos de que el fin del mundo ocurriría en o cerca del siglo XIX. Pero sería la predicación de Miller y el movimiento que él iniciaría el que señalaría el día específico y trascendería su época y cumpliría las profecías, y el cual reuniría al pueblo de Dios para el tiempo del fin en un solo pueblo. Pero en fin, desconfiando de sí mismo, Miller volvió a estudiar todo nuevamente hasta estar completamente seguro de que sus cálculos y sus conclusiones eran correctos. Así su estudio se extendió hasta el año 1831. Pero aún entonces, aunque sentía la urgencia de advertir al mundo, continuaba sintiendo temor de ir a predicar que Cristo vendría entre la primavera de 1843 y la primavera de 1844. En medio de esa lucha en su mente, el sábado 6 de agosto de 1831, Miller oró, y en su oración puso a Dios una prueba, que si era su voluntad que él predicara esas cosas, que alguien viniera y le invitara a predicar. Y media hora después, llegó un sobrino para decirle que el predicador no iba a poder llegar y que su padre le había enviado a preguntarle a Miller si era posible que Miller fuera y les hablara de lo que había estado estudiando. Así que no solo recibió una invitación para predicar, sino que la invitación incluía el tema específico del cual debía predicar. Así,
El domingo 7 de agosto de 1831, Miller comenzó a predicar la segunda venida de Cristo, que era otra de las verdades que había sido olvidada, sepultadas bajo la abominación asoladora durante la Edad Media. Pues según la abominación asoladora, los muertos se van al cielo, o al infierno, o al purgatorio, y si los salvos ya se van al cielo, entonces, ¿para qué viene Cristo? La predicación de Miller impresionó tanto a los reunidos que les rogaron que les predicase cada noche durante toda la semana. Cuando regresó a su casa, se encontró que alguien más había venido a pedirle que predicara. Y así continuó hasta el punto que recibía más invitaciones de las que podía satisfacer. Entonces se le ocurrió publicar un panfleto, pensando que eso ayudaría a satisfacer la demanda. Pero lo que consiguió fue que su mensaje se conociera aún más lejos y que aumentaran aún más los llamados a predicar. Al principio el mensaje de Miller fue recibido muy bien. Bautistas, metodistas, congregacionalistas, presbiterianos competían entre sí por tenerlo predicando en sus iglesias. Sobre todo cuando el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la lluvia de estrellas. Incluso la iglesia bautista lo certificó como predicador en 1833. Otros predicadores se fueron uniendo a Miller, y el mensaje del pronto advenimiento de Cristo era predicado desde Baltimore hasta Montreal. También muchos periódicos comenzaron a ser publicados y eran enviados a las estaciones de correo de todos los Estados Unidos, donde la gente los esperaba y se agotaban tan pronto llegaban. Pero como las predicaciones de Miller trascendieron las barreras denominacionales, los líderes religiosos comenzaron a temer la pérdida de feligreses, y la aceptación se fue convirtiendo en crítica, burla y menosprecio. Pero la realidad es que Miller nunca pretendió formar una nueva iglesia, y los nuevos conversos que aceptaban a Cristo, gracias a sus predicaciones, se bautizaban en las mismas iglesias ya establecidas, que terminaron rechazando a Miller y a todos los que creyeran en su mensaje. Pero los críticos de Miller no tenían argumentos teológicos para debatir el mensaje predicado por Miller. Por eso es que recurrían a la burla y al menosprecio. Mientras Miller dedicaba su tiempo, salud y dinero a predicar la segunda venida de Cristo, publicaciones cristianas que debían estar empeñadas en la evangelización del mundo se dedicaban por completo a ridiculizar a Miller. Hasta el punto que publicaciones no cristianas llegaron a cuestionar si esas revistas eran en realidad cristianas. Las iglesias cerraron sus puertas a Miller, y después de la primavera de 1844, a todos los que hubieran creído en su mensaje. Pero Miller y sus seguidores, a los cuales se les dio el nombre de Milleritas, entonces se congregaron en carpas levantadas en los campos de Nueva Inglaterra. Y a pesar de la oposición, miles aceptaban con gozo el mensaje de la pronta venida de Cristo. No solo personas que ya pertenecían a alguna iglesia aceptaban el mensaje y se unían a los milleritas, sino personas que nunca habían pertenecido a iglesia alguna se consagraban a Dios. Taberneros dejaban de vender licor y convertían sus bares en lugares de reunión donde se predicaba el segundo advenimiento de Cristo. Barberías, colmados, casas de familia, cualquier lugar donde la gente pudiera congregarse, allí lo hacían. Entonces, en 1838, Josias Leach, uno de los colaboradores de Miller, comenzó a predicar acerca del mismo tema que cubrimos en el video anterior, la quinta y la sexta trompeta. Leach predicó que el periodo de 5 meses o 150 años de la quinta trompeta constituyó el tiempo durante el cual los turcos otomanos atormentaron a Europa. A esos 150 años le sumó la hora, día, mes y año, o 391 años y 15 días de la sexta trompeta. Partiendo del 27 de julio de 1299, fecha de la batalla de Bafea, que fue el primer ataque de los turcos otomanos contra el Imperio Bizantino, los 150 años de la quinta trompeta y los 391 de la sexta lo llevaron hasta el 27 de julio de 1840. Y al sumar esa fecha a los 15 días, lo llevaron hasta el 11 de agosto de 1840. Al principio, cuando en 1838 Leach comenzó a predicar sobre esto, no predicó acerca de un día específico de agosto, pero poco tiempo antes de que expirara el tiempo profético de la quinta y sexta trompeta, declaró que el imperio turco sería quebrantado el 11 de agosto de 1840. Pero cuando en 1838 Leach comenzó a predicar sobre la quinta y la sexta trompeta,
aunque sin dar aún una fecha específica, la gente dirigió su atención a los acontecimientos que sucedían en el Imperio Turco. Entre 1798 y 1801, Napoleón Bonaparte y sus sucesores intentaron conquistar Egipto para cerrar a los británicos el paso a la India. Tras la salida de los franceses, comenzó la lucha entre los mamelucos y el Imperio Otomano, que intentaba recuperar Egipto. Y entre los enviados por el Imperio Otomano a Egipto, llegó Mohamed Ali, quien logró ganarse el apoyo popular, por lo que el pueblo comenzó a demandar que el visir de Egipto fuera sustituido por Mohamed Ali, y el Imperio Otomano accedió. Lo que ellos no sabían era que Ali quería tomarse el poder para sí mismo. En 1811, Ali engañó a los líderes mamelucos invitándolos a una celebración donde los masacró, procediendo entonces a conquistar Sudán y todo el territorio de Arabia y Egipto que estaba bajo el control de los descabezados mamelucos. El Imperio Otomano estaba en decadencia. Los cristianos ortodoxos comenzaron a luchar por la independencia de Grecia, y el Imperio ruso ya se estaba afilando los colmillos para expandir su territorio a cuenta del Imperio Otomano, cosa que le preocupaba tanto a Francia como a Inglaterra. El sultán Selim III, quien intentó modernizar el ejército, fue depuesto en 1807 y asesinado un año después por su primo y sucesor Mustafa IV, quien apenas reinó un año, pues fue depuesto por su hermano Mahmud II tras la muerte de Selim. Y 4 meses después, Mustafa fue muerto por orden de Mahmud. Mahmud entonces comenzó la reforma que su difunto primo Selim intentó hacer, que incluyó la abolición de los emisarios, quienes eran los principales oponentes a la reforma del ejército. Pero mientras estaba en eso, comenzaron los levantamientos independentistas en Grecia y Serbia. En la batalla de Navarino, el 20 de octubre de 1827, naves rusas, británicas y francesas aplastaron la marina otomana y egipcia, que luchaban contra los independentistas griegos. Mientras todo eso ocurría, Mohamed Ali se las arregló para producir sus propias armas y barcos, y en 1831 le declaró la guerra al decadente Imperio Otomano, invadiendo Siria y el Levante. Él iba con la intención de atacar a Constantinopla, pero fue detenido por la Alianza Europea. En 1838, Mohamed Ali informó a Francia e Inglaterra que independizaría a Egipto del Imperio Otomano. Mientras tanto, Mahmud II envió su ejército contra Siria, que fue derrotado, y nuevamente Ali se vio con la oportunidad de atacar Constantinopla, pero fue nuevamente detenido por los europeos. Entonces, el 15 de julio de 1840, Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia firmaron el Tratado de Londres. Fue para esta fecha, 15 de julio de 1840, que Josias Lich comenzó a predicar que la hegemonía turca terminaría específicamente el 11 de agosto de 1840. Y precisamente el 11 de agosto de 1840, el Imperio Turco aceptó el Tratado de Londres, sometiéndose así a la autoridad y protección de las naciones europeas. El Tratado de Londres ofrecía a Mohamed Ali conservar de forma hereditaria el gobierno de Siria y Egipto, a cambio de que permaneciera como parte del Imperio Otomano. Pero como Mahmud II había muerto y sido sucedido por su hijo de 16 años, y pensando que contaba con el apoyo de Francia, Mohamed Ali decidió no aceptar el Tratado de Londres y atacar al Imperio Turco. Y el 11 de septiembre, barcos de la marina inglesa y austriaca bloquearon el delta del río Nilo. Y el 3 de noviembre bombardearon la ciudad de Acre en la costa de Siria, la cual después fue capturada por soldados turcos, ingleses y austriacos. Mohamed Ali finalmente aceptó el Tratado de Londres, pero como el Tratado de Londres especificaba que tenía 10 días para aceptar, después de los cuales perdería Siria, tuvo que retirarse de Siria. Así quedó demostrado que el Tratado de Londres no era letra muerta, y que en efecto el Imperio Turco había perdido su autonomía y estaba ahora bajo la protección de las naciones europeas. Estos acontecimientos que ocurrieron en el tiempo específico predicado por Lich impresionaron mucho a la gente y confirmó su fe en los otros periodos proféticos aún no cumplidos, particularmente entre las 2300 tardes y mañanas. Llegó la primavera de 1843 y pasó la primavera de 1844, y aunque el ánimo de muchos decayó, los mileritas seguían predicando. Decían ellos que estaba ocurriendo como en la parábola de 10 vírgenes, que el esposo se demoró. Pero cuando en agosto de 1844 Samuel Snow comenzó a predicar que así como la muerte de Cristo
La Pascua verdadera, el verdadero Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo, ocurrió exactamente el día y la hora que se sacrificaba la Pascua, que era solo un símbolo de lo verdadero. La verdadera purificación del santuario al final de las 2300 tardes y mañanas debía también ocurrir exactamente el mismo día en que se celebraba la purificación anual del santuario terrenal, conocida como Yom Kippur, que era el símbolo de lo verdadero, y que ese año de 1844 ocurriría el martes 22 de octubre. Cuando en agosto de 1944 Samuel no comenzó a predicar eso, ahí fue cuando el movimiento milerita tomó aún más fuerza. Apenas faltaban un par de meses para el advenimiento de Cristo. Todos abandonaron las ocupaciones terrenales para dedicarse totalmente a la predicación y a consagrarse. Muchos vendieron sus propiedades para financiar la obra y para ayudar a los más pobres a saldar sus deudas para que así también pudieran dedicarse de lleno a predicar y a consagrarse, y así estar listos para recibir a Cristo. Pero pasó el martes 22 de octubre y Cristo no vino. Y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. El dulce gozo de la segunda venida de Cristo, experimentado por aquellos que habían recibido el mensaje de su advenimiento con corazón sincero, se convirtió en amarga decepción. La madrugada del miércoles 23 de octubre encontró a muchos mileritas llorando su decepción. Algunos ni siquiera tenían ya una casa donde vivir, pues lo habían vendido todo y usado el dinero para predicar e imprimir publicaciones. Durante unos cuantos días, los detractores del movimiento milerita guardaron silencio, pues aún temían que algo pudiera ocurrir. Pero cuentan que la mañana siguiente, en cierto lugar, el loco del pueblo fue más atrevido que los detractores de Miller, y salió gritando a los mileritas que se pusieran a cosechar sus papas, pues habían dejado sus campos abandonados. Algunos fanáticos habían hecho sus propias vestiduras blancas para recibir a Cristo. Y tras el chasco, fueron los primeros en decir, yo sabía que Cristo no iba a venir. Y si los que habían rechazado el mensaje milerita los ridiculizaron antes, ahora sí que no tuvieron reparos en burlarse y ridiculizarlos. Fueron el hazmerreír de muchos por muchos días y meses. Aquellos que se habían unido a los mileritas, no por amor a Dios, sino por temor a perecer en la segunda venida de Cristo, pronto abandonaron sus filas y se unieron a aquellos que se burlaban de ellos. Este acontecimiento se conoció como el Gran Chasco. Pero es de ese gran chasco que surgiría el pueblo de Dios que habría de ver a Cristo venir en gloria y majestad. La última iglesia que de una vez y por todas traería a la luz el resto de las verdades sepultadas bajo la dominación asoladora, que aún faltaban por ser redescubiertas, y que devolvería la doctrina de la iglesia de Cristo a su estado original. Y alguno se preguntará, ¿cómo la iglesia de Cristo del tiempo del fin puede surgir de un chasco? Los que se preguntan tal cosa ignoran que el cristianismo mismo en sí se originó de un gran chasco. Pero no me crean a mí, leámoslo en la Biblia, en Lucas 24, verso 13 en adelante. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 70 estadios llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo ellos hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. ¿Recuerdan cuando hablamos del lavado de cerebro? Y les preguntó, ¿qué prácticas son estas que tratáis entre vosotros que vais caminando tan tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes y los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Nosotros
esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. La creencia popular era que el Mesías iba a venir y acabar con el dominio romano y convertir la nación de Israel en una potencia mundial. Pero aquel que ellos esperaban que fuera el Mesías había sido apresado, humillado y martirizado. Ellos habían esperado que Jesús fuese el que había de redimir a Israel, pero habían quedado chasqueados. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Sí, mi amigo, la primera iglesia, la original, la que Cristo mismo en persona fundó, surgió de un chasco. Y la última iglesia, la que restauraría toda la verdad, la iglesia que va a estar firme cuando Cristo regrese, también surgió de un chasco. Pero no surgieron de un chasco porque Dios quiso que surgieran de un chasco. ¿Cuántas veces no les dijo Cristo a sus discípulos que Él sería entregado a los gentiles por los príncipes y los sacerdotes y que lo matarían, pero el tercer día resucitaría? Pero como mencionamos en un video anterior, existen dos verdades: la verdad que es y la verdad que la gente prefiere creer. Aquellos discípulos decían: nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y yo pregunto, ¿redimió Cristo a Israel? Pues claro que sí, pero no del yugo de los romanos, sino del yugo del pecado. Los líderes religiosos, alimentados por las ambiciones de sus corazones egoístas, se habían concentrado por muchísimo tiempo en predicar el reino de la gloria, pero habían olvidado que primero tenía que venir el reino de la gracia. El Mesías no vendría a levantar un reino con gente egoísta y corrupta, sino un reino de gente santa. Entonces los santos poseerán la tierra, pero eso no ocurrirá sino hasta el final, cuando la roca golpee en los pies de hierro y barro. Entonces Él les dijo: oh faltos de entendimiento y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo primero padeciera estas cosas y entonces entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No, el chasco no había ocurrido por voluntad de Dios. No solo Cristo les repitió una y otra vez lo que iba a suceder, sino que todo ya estaba predicho desde siglos antes en las escrituras. El chasco ocurrió por olvidar lo que la palabra de Dios dice y anteponer las creencias populares. Y esas creencias populares se habían hecho populares gracias a las predicaciones de los líderes religiosos y su evangelio de la prosperidad. Sí, así como lo oye. El evangelio de la prosperidad no es algo nuevo, exclusivo de estos tiempos modernos. También en los días de Cristo existía un evangelio de la prosperidad que enseñaba que la mujer estéril era estéril por pecadora, que el leproso era leproso por pecador, que los pobres eran pobres por pecadores, y que la riqueza y la prosperidad eran muestras del favor de Dios. Y por supuesto, enseñaba que el Mesías pronto vendría a dar prosperidad material a su pueblo favorecido. Y así como el chasco que marcó el inicio de la primera iglesia se debió a la aceptación de las creencias populares por encima de la palabra de Dios, y esas creencias populares eran el producto del evangelio de la prosperidad, así también el chasco que marcó el inicio de la última iglesia se debió a la aceptación de las creencias populares por encima de la palabra de Dios. Y esas creencias populares también eran producto del evangelio de la prosperidad. Gracias a las doctrinas calvinistas de la predestinación, un nuevo evangelio de la prosperidad era predicado y popularmente creído por la gran mayoría a principios del siglo XIX. Nuevamente, la mala fortuna era vista como evidencia de la desaprobación de Dios, mientras que los ricos, que habían amontonado sus fortunas a cuenta de la persecución, el exterminio y el robo de tierras de los nativos americanos, y a cuenta del sudor y sangre de la mano de obra esclava, eran muy estimados por la sociedad. Según se creía, el mundo se encontraba en el umbral del milenio, una era de paz
y prosperidad donde los seres humanos alcanzarían un grado superior. Y este mundo, donde el materialismo reinaba, era el santuario de Dios, el monte de Sión. Casi nadie predicaba sobre la segunda venida de Cristo, pues la creencia de que los muertos se van directo al cielo o al infierno seguía siendo parte de la creencia popular. Además de que a nadie le hace falta a Cristo cuando las cosas le van bien. Y usted sabe muy bien que eso es así, que es cuando vienen los problemas que la gente se acuerda de Dios. Esas eran las creencias populares en los días de Miller. Y por causa de esas creencias fue que Miller asumió que Cristo vendría al final de los 2300 años. Pero aunque no había sido por voluntad de Dios que ocurriera el chasco, él ya sabía que ocurriría. Por eso lo predijo. Será dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Y aunque el chasco no ocurrió por voluntad de Dios, Dios sabe cómo convertir nuestros errores en victorias. Y aunque Miller se equivocó al creer que lo que ocurriría al final de 2300 años sería la segunda venida de Cristo, su error fue usado por Dios para que el mundo redescubriera la gran verdad de que Cristo ha de volver en gloria y majestad. Verdad que había quedado olvidada, sepultada durante la Edad Media, debajo de la abominación asoladora. Ese fue el dulce en la boca del profeta al comer el librito. La bendita esperanza del pronto advenimiento de Cristo. Y el chasco fue la amargura de vientre. Como ya dijimos, después del chasco, muchos abandonaron las filas de los mileritas. De esos, unos haciendo uso de su raciocinio y su propia sabiduría, se idearon la manera de establecer nuevas fechas. Pero como ya oímos decir al ángel, el tiempo no será más. No hay más ninguna otra fecha profética que se extienda más allá de 1844. Cualquiera que venga con interpretación de tiempos proféticos que se extiende más allá del 22 de octubre de 1844, está hablando pamplinas producto de su propia imaginación. Un pequeño grupo, sin embargo, permaneció unido orando. Ellos sabían que el cálculo y la fecha del 22 de octubre de 1844 eran correctos. Por lo tanto, el error debía estar en alguna otra parte. ¿Pero dónde? Cuando Cristo andaba con aquellos discípulos camino de Maús, les deslavó el cerebro, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, declarándoles en todas las escrituras lo que de él decía. De igual manera, si los adventistas querían que su entendimiento fuera abierto y poder entender por qué Cristo no había venido, debían de igual manera, comenzando desde Moisés, estudiar en toda la Biblia lo que dice respecto a la segunda venida de Cristo y la purificación del santuario. Antes del chasco de 1844, Charles Fish, uno de los colaboradores de Miller, tras leer Habacuc 2:2, que dice: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido, tuvo la idea de elaborar este cartel. Lo que no se percataron ellos es que el siguiente verso, Habacuc 2:3, dice: aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. También la parábola de las 10 vírgenes habla de una demora. Las 10 vírgenes representan la iglesia cristiana. Cristo había prometido que volvería, y animado por esa promesa, la iglesia emprendió su misión. Pero esa verdad fue olvidada. Por eso es que más adelante dice: y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese dormir es el olvido de la promesa del segundo advenimiento de Cristo. Pero antes de llegar a la parte en que todas se duermen, nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y estas vírgenes están divididas en 2 grupos. Nuevamente, tal como lo vimos cuando estudiamos las 7 iglesias, vemos 2 grupos. Un grupo que tiene el Espíritu Santo, o sea, los que experimentan la santificación porque oran sin cesar, escudriñan la Biblia y no se guardan para sí lo que por gracia han recibido. Y otro grupo que no tiene el Espíritu Santo. Y obviamente no están experimentando la santificación, ya sea porque se creen
que una vez salvos siempre salvos, o porque creen que si Dios ya los predestinó para ser salvos, van a ser salvos no importa qué, o porque creen que todo lo que necesitan es confesar sus pecados al cura, o porque creen cualquier otra serie de obras o acciones que deben realizar, como si todo fuera cuestión de ir acumulando puntos. Sea cual sea la razón, el hecho es que no han sido santificados, ni tampoco sienten la necesidad de serlo. Pero además del aceite, también hay otro símbolo, las lámparas. Todas tienen lámparas, de la misma manera que todas las iglesias tienen la palabra de Dios. Por el que tengan lámparas no implica que tengan luz. Sin el Espíritu Santo que les ayude a entender las Escrituras, de nada les sirve la Biblia. Así que tenemos a toda la cristiandad representada por estas 10 vírgenes. Al principio de la era cristiana, en los tiempos representados por la iglesia de Éfeso, todo cristiano conocía que Cristo volvería y sabía muy bien cómo volvería. Incluso los cristianos del tiempo de la iglesia de Esmirna soportaron la persecución por parte de la Roma pagana, aferrándose a la esperanza del pronto regreso de Cristo. Pero tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Los siglos pasaron, las falsas doctrinas fueron opacando la idea de que Cristo volvería, hasta que llegamos al inicio del siglo XIX, donde volver a ver a Cristo era algo que se hacía cuando uno se moría. Prácticamente nadie predicaba acerca de la segunda venida de Cristo, ni los santificados ni los no santificados. Por eso es que dice que cabecearon todas y todas se durmieron. Pero a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirles. Ese clamor comenzó el 7 de agosto de 1831, cuando Guillermo Miller comenzó a predicar la segunda venida de Cristo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Cuando el clamor se dio, cristianos de todas las denominaciones que estaban experimentando la santificación reconocieron el mensaje de la pronta venida de Cristo como proveniente de Dios y lo aceptaron con gozo. Pero los cristianos solo de nombre, al oír el clamor, o lo rechazaron y combatieron, aunque por no tener argumentos tuvieran que recurrir a la burla y al menosprecio, o por no tener argumentos con los cuales rebatir los postulados de Miller, lo aceptaron, pero lo aceptaron no con gozo, sino por temor. Pero en el fondo de sus corazones deseaban que Cristo no viniera. Estaban muy cómodos en este mundo haciendo fortuna para que ahora viniera Cristo a interrumpirles. Pero Miller se equivocó. Cristo no vino y ocurrió el gran chasco. Y así es como comienza el periodo comprendido por la iglesia de la Odisea. Y nuevamente hay dos grupos dentro del cristianismo. Un pequeño grupo compuesto por miembros de distintas denominaciones, tristes y apesadumbrados porque Cristo no vino, y otro grupo compuesto por la gran mayoría del resto de la cristiandad, contentos porque Cristo no vino, celebrando y burlándose de los chasqueados. ¿Puede usted distinguir cuál de esos dos grupos tiene el Espíritu Santo? ¿Puede usted distinguir cuál de esos dos grupos es el verdadero pueblo de Dios? Lo que muchos pasan por alto al estudiar la parábola de vírgenes es que las 5 vírgenes fatuas salen en medio de la oscuridad de la medianoche en busca de aceite. Y como vemos más adelante en la parábola, las 5 regresan. Y si regresan es porque ya habían conseguido aceite. Pero no les abren la puerta. ¿Cómo es que no les abren la puerta si ya han conseguido el Espíritu Santo? Porque en realidad no regresaron con el Espíritu Santo. Sí, ellas llegaron con sus lámparas encendidas, pero con un fuego extraño, de un aceite que consiguieron en medio de las tinieblas de la noche. En medio de las tinieblas de la noche, ¿de dónde más podían esas 5 vírgenes conseguir aceite si no es del Señor de las tinieblas? ¿Usted se cree que el diablo no conoce las profecías? Él sabía qué ocurriría en 1844 e hizo preparativos para contrarrestarlo. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar,
Charles Darwin, graduado de teología a principios de ese mismo año, empapado de los errores de la filosofía escolástica en cuanto a la apreciación de la naturaleza, a finales de ese mismo año se embarcó para dar la vuelta al mundo en el Beagle. Y mientras cruzaba el Atlántico, leyó la obra de Charles Lyell, Principios de Geología, a cuyos argumentos en los errores del escolasticismo que Darwin había aprendido en la escuela de teología no pudieron hacer frente. Y tras haber zarpado de Inglaterra, creyendo que Dios había creado todo tal cual es, arribó a América creyendo que el mundo se había hecho a sí mismo mediante largos procesos naturales. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar, el viejo espiritismo comenzaba a ser revestido con la apariencia de ciencia. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar, los Checkers, movimiento carismático donde los fieles entraban en un trance, se sacudían y hablaban en lenguas, alcanzaba su pico. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar, el mormonismo se expandía en Ohio. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar, John Nelson Darby estaba viajando por Inglaterra predicando las recién inventadas doctrinas del dispensacionalismo y el rapto secreto. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar, Edward Irving publicaba su libro Exposición del libro de Apocalipsis. En 1831, mientras Miller batallaba en su mente con su temor y la urgencia de predicar, Karl Marx estaba en su segundo año de escuela superior siendo impresionado por sus maestros con ideas políticas liberales, dando forma a las ideas que lo llevarían a elaborar su filosofía sobre la historia, la sociedad y el porqué del estado de las cosas. En fin, cuando se escuchó el clamor de medianoche, he que el esposo viene, salid a recibirles, y las 5 vírgenes fatuas salieron en busca de aceite. Había muchísimos aceites extraños de dónde escoger. El aceite extraño que más ha predominado en el cristianismo no son las falsas doctrinas del dispensacionalismo y el rapto secreto. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Harto hemos repetido que quienes creen en el rapto secreto están esperando por cosas que nunca sucederán, mientras que las señales que sí están en las profecías se cumplirán y ellos no se darán cuenta, hasta que el día de la segunda venida de Cristo los sorprenda. A eso es a lo que se refiere la frase, mientras ellas iban a comprar. Mientras el mundo cristiano compra las fábulas de cuentos de ciencia ficción del futurismo, o la mezcla de religión de Cristo con filosofías orientales, o creyendo que Cristo y los ángeles son extraterrestres, de esos que andan en platillos voladores, las profecías se cumplen a su alrededor. Y llegará el esposo, y ellos estarán por ahí alumbrándose con fuegos extraños, sin estar preparados para recibirle. La venida del esposo en la parábola de las 10 vírgenes representa la segunda venida de Cristo. Y solo quienes estén preparados entrarán al banquete de bodas en la patria celestial. Y cuando dice que se cerró la puerta, se refiere al fin del tiempo de la gracia, el momento cuando el ángel lanzará el incienso contra la tierra. Después que se cierre la puerta, no hay segundas oportunidades. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo, no os conozco. No hay segundas oportunidades. No les dice: vuelvan mañana. Ni les dice: en 7 años tendrán una segunda oportunidad. Lo que les dice es: no os conozco. No son su familia, no son sus amigos, no son su pueblo. No los conoce. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La tarde del día siguiente al chasco, mientras un milerita llamado Hiram Epson iba junto con un amigo a la casa de unos vecinos donde se estaba reuniendo un grupo de mileritas para orar y estudiar la palabra, tuvo una visión mientras cruzaba por un maizal. En la visión vio a Cristo vestido de vestiduras sacerdotales, que entraba al lugar santísimo, ante el arca del pacto.
La respuesta a por qué Cristo no había venido le comenzaron a encontrar cuando estudiaron el santuario. Comenzando desde los libros de Moisés hasta el Apocalipsis de Juan, y por supuesto, en la carta de los Hebreos del apóstol Pablo, ahí comenzaron a descubrir todo lo que nosotros ya hemos estudiado en videos anteriores respecto al santuario y sus símbolos. Miller había creído que al finalizar los 2300 años, Cristo terminaría su labor como nuestro sumo sacerdote, y entonces saldría a bendecir al pueblo en su segunda venida. Pero el fin de los 2300 años no marcaba el fin de la obra continua de Cristo como nuestro mediador, sino el inicio de la última fase de su obra sacerdotal, que era la purificación del santuario, el inicio del juicio que Daniel vio en la visión del capítulo 7. Allí, donde se presenta el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, no es a la tierra donde viene, sino ante el anciano de días, para dar inicio al juicio. Ese es el mismo simbolismo que encierra la visión que Hiram Edson vio en aquel maizal de Cristo vestido con vestiduras sacerdotales llegando ante el arca del pacto. Es el mismo simbolismo. El arca del pacto es el trono del juicio. La visión de Hiram Edson de Cristo vestido como sacerdote llegando ante el arca representa lo mismo en la visión de Daniel del Hijo del Hombre llegando ante el Padre, el cual está sentado en un trono que apenas ha sido puesto, que es el trono del juicio. Otra verdad más que había sido olvidada, sepultada bajo la dominación asoladora, fue entonces redescubierta: la verdad acerca del juicio. Pero a la misma vez descubrieron aquello que ni el mismo Daniel había llegado a entender cabalmente. Y es que el juicio había comenzado el 22 de octubre de 1844. Verso 11. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes. Por si acaso alguno aún tiene dudas de cuál es ese librito abierto en la mano del ángel, aquí queda confirmado. Es el libro de las profecías. Miller se equivocó al interpretar que Cristo vendría en 1844. Por eso, al descubrir que el juicio había comenzado en 1844, se da la orden a todos los que habían creído en las predicaciones de Miller de que profeticen otra vez. O sea, que vuelvan a enseñar las profecías al mundo ahora que finalmente han sido comprendidas correctamente. Con la misma urgencia que habían predicado que Cristo vendría, debían predicar a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes que la hora del juicio había llegado. Miller murió 5 años después del chasco. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Hasta aquí llegaremos en este video. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.